Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Faltan 5 minutos para las 3. Reciban una cordial bienvenida desde la Corporación Cultural Pretexto. Unidad de Arte y Creación es un espacio que se dedica al fomento de las prácticas artísticas y culturales en la ciudad de Pasto. Para el día de hoy damos inicio al proyecto Fuera de lo Común. Es un ciclo de conferencias y exposiciones virtuales a artistas nariñenses de reconocida trayectoria que residen fuera del departamento de Nariño. Este proyecto se realiza gracias al apoyo de la Gobernación de Nariño, la convocatoria Cultura en Casa y la Universidad de Nariño como egresados del Departamento de Artes, a quienes extendemos un fraterno saludo. Para el día de hoy contamos con la presencia del artista Andrés Burbano y el artista entrevistador Alejandro Domínguez, a quienes agradecemos su importante participación, pues sin ellos no sería posible este evento. Entonces, aquí está Andrés Burbano. Él explora las interacciones entre la ciencia y el arte y la tecnología en varias capacidades como investigador. Ha trabajado con otros artistas, diseñadores, científicos e ingenieros. Su trabajo va del video documental y el arte de las telecomunicaciones a la exploración de los relatos cinematográficos algorítmicos. El amplio espectro de su obra ilustra la importancia, de hecho, la prevalencia de trabajo en colaboración interdisciplinaria en el campo de las artes mediales. Actualmente es profesor en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de los Andes, en Colombia, y tiene un doctorado en Artes, Medio y Tecnología de la Universidad de California, institución a la que permanece afiliado como investigador. Alejandro Domínguez, quien hoy se desempeña como artista entrevistador, va a ser pues quien va a proceder con la entrevista de hoy. En vista del carácter de la presentación, le solicitamos a las personas que están siguiendo esta transmisión dejar sus preguntas en la barra de comentarios para ser leídas al final de la entrevista. No siendo más, procedo a cederle la palabra a Alejandro Domínguez. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Hola Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá y poder conversar con usted unos temitas por ahí que yo creo que van a ser muy amenos, sobre todo para nosotros que por jóvenes y por desconocimiento podemos, no sé, tomarlo como una cosa entre una amena conversación y de partir de mucho conocimiento. Qué bacano tenerlo acá. Muchas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Me alegro mucho de poder estar acá a este momento con ustedes y haber participado también en el proyecto de la exposición. Qué chévere, Andrés. Bueno, vamos a hacer el formato. El formato es como una cosa charlada, es amena, ¿listo? No vamos a hacerlo como muy riguroso. La diseñé de tal manera que sea, pues, que intentemos ser como charlado, ¿sí? Como si estuviéramos en la mayor confianza. Y para ello me gustaría como que vamos desde el principio, vamos desde eso que tiene que ver con el amor. ¿Cómo fue esa niñez? O sea, ¿cómo comenzó a gestarse el germen de la creatividad en Andrés? Pues bien, mira, lo primero que tengo que decirte es que coincidencialmente el día de hoy estamos celebrando el primer aniversario de la muerte de mi padre, César Augusto Burbano, el pastuso. Fue docente toda su vida y la verdad es que por coincidencia, imagínate, ustedes me están dando la oportunidad de tener como este día que pues es muy significativo para mí y para mi familia, la oportunidad de tener una conexión con Pasto, y eso es algo muy valioso. La verdad es que, mira, yo desde que recuerdo he tenido digamos, una inclinación por las actividades creativas. Desde muy niño siempre estuve vinculado a trabajos, digamos, o más bien a prácticas creativas, pintura, escultura,
Inclusive en su época hice algunos cursos de computador siendo muy chiquito, cuando tocaba como ir como a un centro y aprender un lenguaje que se llamaba Logo. Ajá. Recuerda así como de la tortuguita que iba para hacer dibujar y cosas por el estilo. Y eso realmente, afortunadamente, eso, digamos, marcado por una época en que se vivía la infancia mucho en las calles, ¿cierto? Hace poco estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que desde que las calles se volcaron totalmente a solucionar el problema del transporte, el automóvil se volvió el dueño de las calles y yo viví una infancia en la cual en realidad los dueños de las calles éramos como los niños, ¿cierto? Que salíamos a jugar y que estábamos permanentemente ahí. Eh, Quizá el recuerdo más importante que yo tengo en mi infancia es, se sabe que uno tiene como memorias y hay a partir de un punto en la vida que uno se acuerda realmente desde ahí. Para mí ese punto fue cuando cumplí 5 años, que en mi casa de hecho me dieron una bicicleta, una monareta. Y a partir de ahí es el primer día que yo tengo completo así, además, digamos, por el esfuerzo físico que implicó aprender a montar la bicicleta. Y, eh, y desde entonces, digamos, creo que asocio siempre la actividad de pedalear a la felicidad. Eh, Ujú. de hecho, he hecho en varias cosas, no voy a hablar mucho acá porque no tengo como soportes, pero he hecho varios casos, digamos, varios proyectos que tienen que ver con bicicletas. Digamos, incrustar computadores pequeños para ir leyendo con sensores el mundo alrededor y traducirlo en este caso a sonido, por ejemplo. Ujú. Vengo de una familia muy grande y pues fui el menor de muchos hermanos, entonces eh, creo que todos mis hermanos me ayudaban como un poco a cuidar y me enseñaban cada cual cosas por su lado, entonces honestamente no puedo decir sino que tuve como una infancia muy feliz, digamos. Después quizá haya dos cosas importantes que mencionar ahí, y es que ya entrando, digamos, como en la adolescencia, como en la primera, digamos, pasando de primaria a bachillerato y tal, tuve dos cosas que me marcaron mucho. La primera es que yo fui desde que tenía 10 años más o menos, 11 años, un asiduo visitante de la Leopoldo López Álvarez. En un momento, Ujú. además, en que la biblioteca tenía muchísimos recursos y había permanentemente cursos gratuitos para niños de gente que iba desde Bogotá a dar cursos de títeres, de literatura, de cuento. La sala infantil del banco tenía proyector de cine, llegaban películas de la Embajada de Canadá, de la Embajada Alemana. Eh, Me hice parte del equipo de niños guías del Museo del Oro, que era un programa bastante Ujú. interesante. No sé si existe todavía, pero digamos para mí, yo me aprendí ese museo pues de memoria y a la vez llegaba gente increíble ahí, digamos, ahí pude conocer algunas de las primeras personas que yo logré reconocer como intelectuales. Por ejemplo, hace poco le contaba a mi hija, que tiene como esa edad, tiene 11 años, que yo conocí en la biblioteca del Banco de la República, en la biblioteca infantil, a Miguel Zapata Olivella. Usted sabe que este año estamos Ujú. celebrando también el O sea, centenario de Miguel Zapata sí. Olivella, el año Miguel Zapata Olivella, y para mí fue increíble, imagínense, conocer como desde 11, 12 años a un intelectual afrodescendiente colombiano, como que le cambiaba uno de los paradigmas de lo que era un intelectual, de lo que era un... Y tuve la oportunidad brevemente de hablar con él, porque él venía como a inaugurar el mural en baldosa que todavía está a la entrada de la biblioteca infantil. Sí, señor, Hecho con todavía. madera, y él vino a inaugurarlo. Y además el hombre sabía mucho de biología porque él era médico y tal, y como que criticaba cómo les habían pintado las paticas a los pájaros, porque había unos que no deberían tener como membrana entre las patas, una mente muy Ya. activa. Pude conocer en ese momento a un antropólogo que es muy interesante, que es un antropólogo nariñense de los fundadores de la antropología en Colombia, que fue Milciades Chávez. Lo conocí porque en esa época su hija era la directora del Museo del Oro, Marcela Chávez, una antropóloga muy interesante. Y eso sí me marcó muchísimo, ese acceso a libros, a películas, a cuentos, a actividades, a talleres. Yo esperaba que llegaran vacaciones para meterme en todos los cursos que podía allá. Y yo creo que este sigue siendo, ¿no?, un espacio muy generoso para con los niños la ciudad. Y por otro lado,
pues mi ingreso al liceo de la universidad, que es mi alma mater, y que siempre lo considero también como uno de los puntos más importantes de lo que ha sido mi educación y mi trayectoria, y siempre lo digo así en cualquier lugar que puedo. Tuve la fortuna, digamos, de contar con profesores muy activos. Esperaba también a que llegara la Semana Cultural Liceísta para participar en el concurso de pintura, en la Feria de la Ciencia, en las actividades de teatro, todas al tiempo, ¿cierto? Sin dejar una por fuera, porque aparte como de mi creatividad, y afortunadamente pues tenía como esas instituciones, como te digo, el Banco de la República, el liceo, como catalizadores, digamos, de esa curiosidad, espacios que ofrecían mucho. Andrés, o sea, con lo que usted nos está contando, es evidente que no solamente era un ejercicio creativo, sino que también era una vida de un ejercicio intelectual, ¿sí? Como usted dice, rodeado de libros, rodeado de cine. ¿En qué momento todo esto, ¿sí? Todo este pasado, toda esa construcción que lo lleva a ser usted hoy en día, lo lleva a tomar la decisión de, no, yo me voy a dedicar al arte? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Mire, lo que yo le puedo decir al respecto es que yo siempre consideré que, digamos, mis alternativas para elegir una carrera, perdón, eran o estudiar filosofía, un poco también por la influencia que tenía de profesores de filosofía del colegio, la presencia de Bruno Masoldi en Pasto, digamos que era una persona que tuvo era una figura muy visible, digamos, yo fui amigo de él, de sus hijas, ir a su casa y ver que a él le llegaban libros de Jacques Derrida firmados por Jacques Derrida porque eran amigos, y eso como que le daba una dimensión muy cercana como con los circuitos de saber internacional, y eso era algo muy interesante. Por otro lado, por ejemplo, también ya un poco más entrado como en la adolescencia, 15 años, en el marco de las actividades del Banco de la República, de la Biblioteca Leopoldo López Álvarez, estaba, por ejemplo, conocía gente como Michael Taussig, uno de los antropólogos más importantes del mundo, profesor de la Universidad de Columbia hoy por hoy. Él iba allá y daba conferencias. Yo tuve la oportunidad de hablar con él un par de veces. Pero hubo una cosa que me marcó mucho a mí, y es que cuando yo estaba en noveno en el liceo, supe que la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, había abierto la carrera de cine y televisión. Y como por alguna razón, sin pensarlo dos veces, desde ese momento, cada vez que me preguntaban qué vas a estudiar, yo decía, voy a estudiar cine en la Nacional, porque acaban de abrir. Un poco sin saber lo que eso implicaba, así que hay que moverse, que había que conseguir la plata para ir a vivir a otra ciudad, digamos, que había que pasar un examen. Siempre me pareció, pues, y afortunadamente, llegado el momento, pues tuve la fortuna de aplicar y entrar en el primer intento. En un momento en que era súper competitivo, se recibían 14 personas al año. Siempre teníamos unos puntajes muy altos los que entrábamos a cine. Inclusive nos pedían que reconsideráramos si no queríamos ir a otra carrera porque teníamos buen puntaje. Entonces, pues menos mal no nos cambiamos. Pero sí, para mí en realidad la actividad intelectual y creativa van de la mano. Yo nunca las dejo de asociar, creo que son parte de la misma. Y cuando voy, digamos, y exploro mundos intelectuales lo más profundo posible, siempre intento ver cómo podemos entrar con las preguntas creativas ahí. Y cuando estoy asociado a proyectos creativos y tal, siempre pienso cómo podemos problematizar esto intelectualmente de una manera más profunda. Creo que eso, sin duda, es una característica de lo que hago. Qué chévere. Venga, vamos a dar como un salto temporal, ¿listo? Listo, claro. ¡Pum! Llega a Bogotá. ¿Listo? Comienza a estudiar, como usted dice, sí. Y entonces, ¿cómo fue ese paso por allá? ¿Cómo fue descubrir la capital, otro mundo? Imagínese, si aquí en Pasto, con lo poco que tenía, usted pudo hacer mucho intelectualmente y creativamente hablando, ¿cómo fue llegar allá y, mejor dicho, verse atravesado por pues, por lo que implica vivir en la capital? Mira, la verdad es que yo creo que a la gente del sur y como en general a la gente del frío, adaptarnos en Bogotá no es muy difícil.
porque hay gente que viene de otros lados que se queja del clima y nosotros somos, pues tenemos como unas culturas similares, digamos, diría yo. Lo que sí era muy interesante era como todas las posibilidades, tanto creativas como intelectuales, que habría la Universidad Nacional misma, la actividad cultural de los 90 en Bogotá, que era muy activa, las diferentes, digamos, instituciones culturales que funcionaban acá. Y yo pues me metí de cabeza en eso, desde la música, fui, no sé, DJ de música de la época, hasta trabajar en producciones audiovisuales de colegas, de amigos, y aprovechar al máximo ese espíritu tan como libre que tenía en los 90s, y que eso se sentía también acá en la ciudad de Bogotá, en la primera etapa de los 90s. Y en la nacional, por supuesto, digamos, una de las cosas con las que uno se topa es que hay gente genial, tanto como colegas que estaban estudiando conmigo, que siguen teniendo como, pues, digamos, actividad intelectual y creativa muy interesante y muy constante, hasta profesores, pues, digamos, que tenía como eminencias enseñando, y fui muy cercano a varios de los profesores. Principalmente debo destacar a Gilles Charalambos, un profesor de origen francés, que creo que ha pasado por allá también, digamos, porque él me metió a mí como el gusanito del tema del videoarte, como la exploración creativa con tecnología. Y era una persona muy curiosa, como muy irreverente, pero a la vez con una biblioteca increíble. Entonces ir a su casa era como poder trabajar, digamos, como leer cosas nuevas, y leía muchos idiomas, y eso era muy interesante. Y él y muchos otros profesores, digamos, del calibre, pero con él en particular tuvimos una afinidad grande, y todavía somos colegas, ¿no? Nos comunicamos con frecuencia. Y él fue en buena parte el responsable, por ejemplo, de la primera invitación que yo tuve a una exposición en Europa, en la que tuve la oportunidad de viajar a un centro de creatividad y tecnología que se llamaba el CICB, el Centro de Creación Video de Belfort, que es un pueblo francés relativamente cerca de la frontera con Suiza. Y sí, ahí empecé a trabajar, digamos, a hacer producción. Algunos de los primeros proyectos que hice se pasaron por televisión en su momento, unas animaciones experimentales. Y como que yo me daba cuenta de eso, como que cada vez que me acercaba más a lo experimental, a cosas más artísticas dentro del mundo audiovisual, más también computacionales y tal, era como tenía como mayor recepción. Entonces como que se empezó armando un poco el camino que todavía transito. Andrés, usted lo menciona, yo lo noto acá, lo del videoarte, ¿sí? Sí. Según lo que yo interpreto, entonces se puede decir que el videoarte es el punto de ruptura que ya lo lleva hacia la concepción de lo que se entiende como obras de arte, ¿sí? Producción artística, investigación en arte y demás. ¿Me equivoco o va más o menos así de mi interpretación? Sí, yo diría, digamos, que mira, hasta ese momento, digamos, yo había pues pensado que mi actividad creativa iba a ser más como hacia el cine narrativo, digámoslo así. Pero una cosa importante es que yo empecé a trabajar, primero hay que escoger un énfasis en la carrera, y yo escogí énfasis documental, porque me gustaba mucho una etapa del documental entre los 20 y los 30, de un documental que estaba al mismo tiempo muy preocupado por la realidad y a la vez era muy experimental en el lenguaje cinematográfico, como Siga Bertov, Walter Ruttmann y tantos otros que exploraron como técnicas muy sofisticadas de edición y tal, inclusive como muy preocupados por el tema urbano, el tema de la ciudad. Y creo yo que eso fue uno de mis quiebres. Y lo interesante en el documental es que nos tocaba ver también metodología de investigación varias veces, ¿sí? Como varios semestres, historia de Colombia, y entonces como que el tema de investigación estuvo muy presente en mi carrera desde el principio, porque escogí ese énfasis. Y desde entonces, digamos, como que buena parte de lo que yo hago tiene que ver con investigación y con creación. Cuando entré en el campo del video, digamos, ahí ya trabajar como videoarte, hacer instalaciones y todo esto, sí empecé a ser parte más de un circuito más cercano como al mundo artístico en cierta medida,
que al, que al mundo cinematográfico, digámoslo así. Entonces, pero pues yo creo a la final que el cine es una forma de arte, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna. Es solamente como comenzar a darse cuenta ya, o sea, como que los perfilamientos, ¿no? O sea, de esa juventud con una exploración, pues, en muchas cosas ya viene como, o sea, va llegando los años, la madurez, y comienza a darse como un perfilamiento, ¿sí? Entonces, de todas las posibilidades de la niñez, de la juventud, viene como una adolescencia en donde, pum, listo, hacia los audiovisuales. Luego, por esas mismas exploraciones, pum, viene una decantación más que ya tiene que ver con el desarrollo tecnológico, audiovisual y de Sí, comunicaciones. Entonces, vamos ahora a esto, lo que yo llamaría como la tercera etapa, ¿listo? O sea, de cómo se canaliza más su actividad creativa, su actividad artística. Entonces ya vamos directamente, vamos a entrar ya en los insondables, misteriosos, pero mágicos y muy divertidos de la tecnología. listo. Entonces, de audiovisual a tecnología, comunicaciones, ¿cómo fue ese salto? Mira, el punto es el siguiente. Cuando yo estoy estudiando cine en los 90s, yo me doy cuenta que, digamos, hay un instrumento que empieza a ser relativamente nuevo en la escena audiovisual en Colombia, que es el computador, el PC, ¿cierto? El computador casero, que es la época de lo que llamaban multimedia, ¿cierto? Que un computador podía eventualmente tener como una tarjeta de video y cosas por el estilo. Yo me hago a un computador y me doy cuenta que definitivamente el futuro del audiovisual va a estar en estas máquinas. Y había mucha gente que era muy reticente a esto, ¿sí? Porque seguían idealizando, digamos, el cine en 16 milímetros o inclusive el video en cinta. Y yo empecé a tratar de encontrar maneras de producir animaciones, videos experimentales, videoartes en el computador en la casa. Inclusive procesarlo y tener que llevarlo a donde alguien que tenía tarjeta de video que realmente lo podía sacar, ¿se me entiende? Era como todo, era una película. Y me fui por ese camino y ahí estaban muchos colegas, Gilles, el profesor que le cuento, y ahí seguía haciendo trabajo, digamos, y eso me daba como una libertad muy grande porque yo podía trabajar en lo que yo quería en mi casa y no dependía de ir a un estudio, nada por el estilo. Así sea que las piezas eran de un minuto, lo que sea, tenía como una libertad creativa. Y a la vez me empezaba como a entender, sí, porque yo tenía algunas nociones de computación, digamos, básicas, pero en realidad nunca había estado tan cercano a ese mundo, ¿cierto? Excepto algunos cursos, talleres, cosas por el estilo. Y hay un cambio muy importante. Mientras me voy metiendo cada vez más en esto y entendiendo que se puede hacer video o tal, me empecé a dar cuenta que también existe la posibilidad de hacer cosas un poco más dinámicas, interactivas. En el 94 voy por primera vez a una presentación de internet a la Hemeroteca Nacional que quedaba al lado de la Nacional, de la universidad. Y nos explican pues lo que era internet tal, y al final de la presentación, así como el plato fuerte, era que mostraban un GIF en blanco y negro y que iba bajando así. Y a los 5 minutos una imagen y yo dije, no, entonces esto sí es se acabó la fotografía, no sé, ¿cierto? Eso es el futuro. Y hubo una cosa muy bonita y es que me di cuenta que con los browsers uno podía llegar, ¿cierto? Uno se metía a una página y uno podía acceder al código. Se podía copiar el código, podía coger ese código, reemplazar las imágenes y después aprender a programar y tal. Y eso sí fue un cambio muy interesante para mí. Y ahí me metí y empecé a trabajar en una escena de lo que se llama el net art, como experimentos artísticos a través de internet. Y eso sí me abrió como un mundo muy grande y eso ya era una cosa que yo no había estudiado, sino que yo descubrí. Y esas son cosas que a uno lo apegan mucho a esos procesos, ¿cierto? Porque ya no es algo que yo esté aprendiendo que me están enseñando en la escuela, sino algo que yo aprendí en la interacción con el mundo y que lo podía devolver a la escuela y tal también. Y me metí durante pues, un buen tiempo a trabajar con NetArt y ahí cada vez más, ¿sí? Como a entender cómo funcionaban cosas interactivas, proyectos inmersivos, instalaciones. Y llega un momento en que, digamos, ese conocimiento me vale la posibilidad de encontrar trabajo en universidades, que era un campo, pues, que yo lo tenía familiar por mi familia, porque en mi familia, pues, hay una rama docente muy grande. Y empecé a trabajar en la Universidad de los Andes, que ha sido como mi espacio de trabajo acá en Bogotá y fue siempre muy generoso.
y empecé a dictar clases en el departamento de arte allá. Y llegó un momento en el que ellos me dicen, bueno, hermano, lo que pasa es que usted está haciendo pues un buen trabajo y tal, pero tener un pregrado no es suficiente, ¿cierto? Usted tiene como que hacer lo posible por hacer una maestría. Yo digo, bueno, está bien, vamos a trabajar en eso. Me tomó un tiempo y al final encontré como una manera con algo que tenía ahorrado y con una beca que ofrecía la misma universidad y con una beca en Europa. Tuve la oportunidad de ir a hacer la maestría, primero una a Barcelona, en la Universidad Ramon Llull. Y después en la... sí, mira, ese video que están poniendo ahí, pueden hacer clic en este momento en la pantalla para navegarlo porque es un video 360 grados, pueden moverlo. En un ratito les cuento eso que es. Ajá. Ya vamos a entrar específicamente Listo. en lo que ya tiene que ver con obra. Sí, y entonces, bueno, me embarco en esta idea y pues muy, muy contento de poder también como expandir. Siempre había tenido como esa idea de estudiar en Europa y tal. Paso un tiempo, un año en Barcelona, pero me doy cuenta también, sobre todo conociendo ya más partes de Europa, que la educación, pues, y que los recursos eran como mejores en otros lados de Europa. Y aplicó para una beca para el segundo año, pasarlo en Alemania, y allá fue a un instituto que se llama el ZKM, el Zentrum für Kunst und Medientechnologie, donde realmente sí todo esto que yo había estado buscando estaba ahí. Wow. Debe haber sido una experiencia, pues, de explosión. Claro, y nervioso también uno ahí, bueno, ¿yo qué voy a ofrecer acá, cierto? Porque además la gente como que se lo toma muy en serio a uno, si uno va y dice, no, es que estoy interesado en hacer esto y esto y esto, pues bueno, hazlo, ven y hazlo. Y cuando ya es como, ya no es un sueño, o es un sueño, pero tengo que volverlo realidad, pues es un rito de paso importante, porque pues uno tiene que como que vencerse a uno mismo y lo que no sabe aprenderlo y bueno. Pero ahí se dice. Pero es súper interesante el reto, y es el reto ya como artista, ¿sí? Ya es la superación de uno mismo. Sí. Y eso, pues, digamos que es la labor que lo ha llevado a donde está en estos momentos y que lo va a llevar a, vaya a saber Dios, pero son unos futuros muy, muy interesantes. A eso es a lo que quiero llegar ahora con esta conversación que hemos tenido. Listo, entra como profesor. ¿Sí? La institución entonces les dice a ustedes que deben pues comenzar a producir conocimiento, a investigar, a ser curiosos, a presentar proyectos, ¿sí? A generar, como le digo, conocimiento. Y es aquí donde me gustaría ya llegar al quid de la entrevista. Exprimámosle un ratico las ideas a usted, ¿sí? Hablemos directamente sobre todo ese conocimiento que han ido investigando. ¿Cómo es esa parte? ¿En qué está? ¿Cuáles han sido sus proyectos recientes con respecto a esto? Perfecto. Mira, bueno, sobre la trayectoria vital, ¿cierto? Yo finalmente, digamos, termino ese proceso en Alemania, me devuelvo a Colombia, termino la maestría, pero yo me doy cuenta en Alemania que la mayoría de la gente que tiene como que está en el lugar donde a mí me gustaría estar en términos de articulación de conocimiento, investigación, creación y tal, lo que tienen es doctorados, que es necesario como ir y hacer como una nueva etapa. Y acá yo apenas llego a Colombia empiezo a buscar oportunidades de ir a Estados Unidos, digamos, porque además como que mismo en Europa se habla mucho de la academia norteamericana, las universidades en Estados Unidos son una cosa supremamente bien estructurada. Y me vine acá con ese gusanito como de, a ver qué será el asunto, cómo será. Aplico una beca Fulbright y afortunadamente, digamos, tengo la oportunidad de ir a la Universidad de California en Santa Bárbara, que es un poquito al norte de Los Ángeles. Y ya estuve 6 años y ahí sí de cabeza articulando lo que tú dices, o sea, 6 años dedicado a pensar en cómo hago obra, cómo hago investigación. Y aquí se va, digamos, entonces la obra empieza a tener como 2 perfiles, digamos, lo que hago, por un lado, cada vez más interacción como con científicos, por una parte, como investigación histórica, por otro lado, y por otro lado, ya en investigación propiamente dicha, yo empiezo a trabajar sobre la historia de las tecnologías de medios en América Latina. Que eso es como mi campo de trabajo en el doctorado, digamos, como que siempre me
digamos, me molestaba un poco el hecho de que siempre, tanto en Europa como en Estados Unidos, cada vez que se hablaba como de América Latina, no se mencionaba como vínculos con tecnología. Yo estaba convencido de que eso era más bien como una falta de conocimiento a que fuera como el hecho de que no existiera algún tipo de producción en América Latina. Y me he dedicado a eso, pues digamos, ya desde el 2007 que empecé el doctorado hasta ahora y pues constantemente estoy publicando en español, en inglés sobre el tema. Eh, Y, perdón. sí, tranquilos, continúe. Sí, cuando vuelvo a Colombia, digamos, termina el proceso en California, digamos, como que ahí también pasó otro rito de paso que es hacer una tesis doctoral, escribirla en inglés, ¿cierto? Como 300 páginas, pues es una cosa delicada, pero que, digamos, finalmente terminó transformando mi vida y realmente dándome como un lugar, ubicándome en un lugar muy visible como en un entorno internacional que yo quería tener, digamos. A partir de entonces me esmero mucho por seguir como muy activo en estas partes. Por ejemplo, el video que estamos viendo ahora es de una exposición que organicé en Canadá en el 2018, un poco producto de lo que había hecho en el doctorado. Y cuando vengo acá a la Universidad de los Andes, digamos, vuelvo, hay una cosa muy interesante y es que la universidad, tanto por el trabajo del decano de mi facultad, que es Hernando Barragán, como por la vicerrectora de investigación, están, que se llama Silvia Restrepo, están muy metidos en la valoración académica de la creación, al punto que la vicerrectoría, que antes se llamaba Vicerrectoría de Investigación, se le cambió el nombre a llamarse Vicerrectoría de Investigación y Creación. Aquí súper. Y esto ha sido, para perfiles como el mío, ha sido un cambio increíble, porque le ha dado como un sustento muy interesante, digamos, al valor que tiene la creación dentro, como dinamizador de procesos educativos, cognitivos, y a la vez, digamos, la necesidad de que los creadores también están más expuestos como a metodologías propias de la investigación y tal. Y eso es parte realmente del mundo en el que me muevo ahora mismo. Andrés, Andrés, tengo la pregunta que es obligada. ¿Cómo, dentro de su pues, enorme trayectoria y conocimiento, cómo se puede describir la acción de la tecnología en un contexto como lo de Latinoamérica? ¿Cómo es esa diferencia, por ejemplo, con Europa, con África, no sé, de los lugares que usted ha visitado? ¿Cómo Bien, se puede mira, yo lo describir que eso? creo es que, digamos, la producción tecnológica es una característica humana. O sea, los humanos hacemos, entre otras cosas, bajo ciertas circunstancias, tal, tecnología sin importar el contexto en el que estemos. Ahora, por supuesto, digamos, hay cambios fundamentales de que después de que se produce esa tecnología, ¿qué pasa con ella? ¿Cierto? Si se produce un artefacto, una invención, una metodología, ¿qué pasa con eso? Y ahí hay sociedades más estructuradas que otras para poderle dar la bienvenida o no a ese tipo de invenciones. Buena parte de lo que yo busco, investigo, digamos, en tecnologías de medios en América Latina, es que paralelamente a la invención de la fotografía en Europa, a la televisión a color en Inglaterra, en muchos casos, ¿cierto? Producción inclusive de cosas computacionales, han existido procesos igualmente profundos y desarrollados en América Latina. El problema, en la mayoría de estos casos, está en el impacto. O sea, si eso que se creó termina siendo un proceso de innovación y cambia cosas y transforma la sociedad, o se vuelve como una cosa única y la sociedad lo olvida fácilmente. Sí. Y históricamente hay más ejemplos del segundo que del primero, ¿cierto? Aunque las cosas están cambiando mucho ahora, porque pues creo que todos entendemos en este momento la enorme importancia que tiene la tecnología prácticamente en todos los niveles de la realidad. Sí, hay, por lo que usted menciona ahorita sobre esas tecnologías que en América existieron, pero no se visibilizaron o se interrumpieron, hay el caso de, hay una investigación que es una investigación en cuanto a tecnologías que se llama, de Eden Medina, que se llama Revolucionarios Cibernéticos. Y ella plantea la historia de que la Internet en realidad no nació en Estados Unidos, sino que ya había tenido unos años de anterior desarrollo en Chile, a partir de
o sea, a partir del periodo de lo que intentó ser la presidencia de Salvador Allende. Entonces cuenta de que... Te digo un poquito, un segundo. Cuéntame. Esperemos un momentito. Eden es amiga mía. Ah, acá está el libro. Yo tuve la oportunidad, mientras estaba en Estados Unidos, de invitarla a ella a dar unas conferencias en la universidad en la que yo estaba, porque ella estaba enseñando en la Universidad de Indiana en Bloomington, ahora ya está en la MIT. Y realmente este es uno de los libros que tú mencionas muy apropiado para este momento, que es un modelo del tipo de investigación que hace, porque esto sí es digamos, nosotros tendemos a veces a hablar de algunos temas sin que haya libros, ¿sí?, bien sustentados, publicados, y digamos, este es un libro que es un modelo para mí. Y lo que tú estás diciendo es cierto, digamos, lo que estamos hablando con el CyberSyn es la creación de una proto-internet en el marco de el gobierno de Salvador Allende en Chile y de una cantidad de científicos interesantes que había en la época en Chile, en interacción con un grupo de científicos cibernéticos de Inglaterra, liderados por Stafford Beer. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar inclusive a gente que participó en el proyecto, porque uy, qué chévere. es un marco muy interesante, digamos, como para tener como referencia. Y te cuento otra cosa, mire, en este momento, ya que me hablabas de proyectos en los que estaba trabajando en este momento, hace poco la Universidad de los Andes, digamos, yo hago parte de un grupo de investigación en temas de COVID, y yo estoy haciendo análisis de desinformación en redes sociales vinculado con COVID. Y había que armar para ese proyecto, eso consiguió fondos del Canadá, yo hago solamente esta parte, digamos, hay otras 5 partes muy importantes también. Logré invitar a Eden Medina como asesora internacional del proyecto. Qué chévere. Es que el trabajo de ella, de alguna manera, ahorita lastimosamente, porque pues no es muy bien conocido todo el logro que ha conseguido ella, no se alcanza a ver la repercusión, pero pues eso es, no sé si, no sé, lo voy a decir como muy ligero. Este tipo de investigaciones de alguna manera muestran una alter historia, ¿sí? Una diferencia, y que es muy necesaria que nosotros dentro de nuestro propio contexto latinoamericano aprendamos, la conozcamos, como para que, no sé, podamos al mismo tiempo plantear posibilidades y dejemos de estar sistemas económicos, sistemas hegemónicos, perdón, basados en tecnología, que eso pues, es una realidad palpitante. Nosotros no tenemos desarrollo de computadoras, no hay computadoras colombianas. Eso no supedita pues a lo que las grandes megacorporaciones nos digan. Entonces, no sé cómo se puede, o sea, esas interacciones son muy necesarias, y para que existan esas interacciones entre la tecnología digital y los artistas en un contexto latinoamericano, entonces es necesario acceder a este tipo de conocimientos, como pues usted, Andrés, nos lo ha venido contando a lo largo de estos minutos de entrevista que hemos tenido la posibilidad de tener con usted. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, y además el ejemplo del libro de Eden es supremamente apropiado, digamos, tanto por el tema que ella trata como por la calidad de la investigación que llevó a cabo para comunicarlo, que eso es la otra cosa que es muy importante, que hay que contar esas historias, hay que contarlas bien. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Alejandro. Vamos a compartir un ratito la exposición, vamos a ver cómo fue el montaje de esta exposición virtual. Está Perfecto. Diseñada como un homenaje también al artista Andrés Burbano por toda la trayectoria y el trabajo que ha venido desarrollando. Entonces, es una exposición que se da apertura en este mes de diciembre, y el diseño y montaje de sala está a cargo de Adrián Montenegro. Hemos diseñado esta experiencia con algunas de los trabajos del artista Andrés. Es una sala que no tiene inconveniente con mascarillas. Exacto, afortunadamente. Sí, si quieren, detengámonos un poquito en esta sala primero y veamos hacia los lados y les cuento un poco sobre las fotografías que están acá. Miran, hablando del tema de interacción con científicos, ¿cierto? Ya las primeras fotografías que se ven acá, las de la luna, digamos, son fotografías con las que tomé hace un año. Digamos, están, como se podrán dar cuenta, estoy trabajando con una óptica bastante
potente, digamos, como para poder tomar fotografías de la Luna, alcanzar a identificar sus cráteres y tal, pero a la vez, digamos, está como mediada por antenas de telecomunicaciones, ¿cierto? Y es como mostrar como lo que es el presente un poco, ¿cierto? Ese mundo natural, cósmico y tal, pero también la mediación, casi como si fuera una torre construida en la Luna misma. Esto a mí me interesa mucho porque, digamos, creo que los temas del espacio y tal son temas que tenemos que abordarlos nosotros, digamos, nuestras culturas precolombinas eran muy cósmicas en ese sentido, nosotros tenemos que hacerlo también así. Y esto es el último resultado del hecho de que yo he estado muy cercano a astrónomos en muchas partes de mi vida, porque tomé astronomía en la Universidad Nacional y estaba encargado de trabajar en el cuarto oscuro que ellos tenían, ¿cierto? Súper chévere. Entonces esto tiene que ver con trabajo, digamos, con una reminiscencia con trabajo con astrónomos, que fue como alguno de los primeros científicos con los que colaboré. Esta, Uh-huh. Estas fotografías me recuerdan muchísimo un cuento de Voltaire, es uno de los cuentos que tiene que ver con matemáticas que se llama Micromegas. Micromegas, claro que sí. Micromegas de Voltaire, sí. Que tiene que ver esa relación entre los primeros cuentos de ciencia ficción. Sí, señor, es uno de los primeros cuentos de ciencia ficción que además tiene que ver un poquito con las matemáticas. Es muy, muy interesante. Por ejemplo, miren, las fotografías de la Luna perfectamente pueden ser vistas como si fueran fotografías tomadas por un microscopio. Es verdad. Sí, a pesar de que está representando pues ese infinito. Sí, no, como que lo macro y lo micro ahí. Ahí digamos que el mediador entre lo macro y lo micro, pues es usted, ¿sí? Usted como creativo. O sea, digamos que usted como creativo es el límite entre lo macro y lo micro. Podemos seguir viendo. Me interesa, sí señor, interesante lo que me dices. Mira, las siguientes fotografías, fijémonos un poquito y veamos las 3 fotografías que están en el muro de entrada. Esas son fotografías de un cenote, que es un agujero, digamos, que se creó, ustedes saben, en México cuando cayó el meteorito de los dinosaurios. Eso pues no solamente viene una piedra, sino que viene con un montón de basura alrededor. Y esa basurita que llegó, digamos, eran piedras, rocas que abrieron perforaciones en la roca de Yucatán. Y eso hizo que se interconectaran ríos internos que se volvieron sitios sagrados para los mayas. Esa es mi visita a un cenote en Yucatán, que eran lugares sagrados para los mayas, y es el primer trabajo serio a nivel como internacional que hice con arqueólogos. En este caso yo estaba haciendo los mapas de los arqueólogos, y parte del registro fotográfico que hizo alrededor fue este espacio que me pareció realmente uno de los espacios más bellos que he visto en mi vida, y además tiene como ese carácter como que se refleja, o sea, que se refleja el cielo, es como estar dentro de la tierra. Pues es que las culturas mesoamericanas están llenas de simbolismos, ¿no? Además de rituales, entonces, o sea, además de su belleza natural, poseen una belleza simbólica y arqueológica. Pues. Muy elaborada, ¿no? Muy, muy elaborada, sí. Muy elaborada. Podemos seguir visitándola. Sí, señores. Entonces entramos acá. Lo que estamos viendo al fondo son 3 fotografías del verde de todos los colores, ¿cierto? Que es de Nariño. Ah, mentiras, las 2 de los lados son de Nariño, ¿cierto? Del paisaje. O sea, yo quería que todo esto tuviera como un sentido un poco cósmico, tanto como en el contenido, como en lo que se mostraba, y aéreo, ¿cierto? Son fotografías del paisaje de Nariño desde arriba. Trabajo mucho con drones. Y en el centro lo que está es la Patagonia. Es una fotografía de la mezcla de bosque y roca, porque no hay arena casi en la Patagonia. Y en los lados, esto que estamos viendo acá es un volcán. Lo que está atrás es un volcán, el volcán Chaitén, en una exploración que hicimos en un trabajo en Patagonia hace 2 años con una profesora de la Universidad de Nueva York que se llama Karen Holmberg. Y pues algo que me ha dado también esta tierra en la que ustedes están y que es mi tierra, que es el interés por los volcanes, ¿no? Por la geología activa. Yo he tenido que... Mira, esta fotografía es increíble porque lo que vemos, si ven que hay como un montón de palitos, eran árboles que pues que habían crecido hasta ese punto, y hubo una erupción en 2008 y todo quedó. Y el bosque que está creciendo abajo viene más abajo, ¿se dan cuenta? Sí. Entonces, lastimosamente este lugar, que ahora es un volcán, en el 2008 no se sabía que era un volcán y estalló y se llevó parte de un pueblo que se llama Chaitén en Chile. Y lo que está allá es también lo mismo. Lo que vemos es el morro donde hay unas pinturas
rupestres que hice la documentación. Esa era la parte del trabajo que estaba haciendo de colaboración con arqueólogos. Tiene que ver, ¿cierto? Mi sensibilidad, pues, por los volcanes y por esa naturaleza dura en movimiento viene, pues, de ser. Fíjese que pastuso. ahorita, por las dos imágenes que alcanzo a ver, sí, o sea, muy someramente diré, sí, los artistas son los límites entre mundos separados. Fíjese que, por ejemplo, usted está mediador entre el arte rupestre, que es de muy antaño, con un arte de tecnologías digitales, que es muy de ahora. Entonces, sí. Fusionar esos mundos es una cosa como muy, no sé, voy a decirlo de una manera como muy rápida y apresurada. Fusionar mundos es una actividad de artistas. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. Patricia. Ok, muchas gracias por asistir a este encuentro. Agradecemos la presencia y participación a este evento y los invitamos al próximo encuentro que se realizará este jueves, 10 de diciembre, a las 10 de la mañana con la artista Marta Inagán. Gracias por el tiempo, el espacio. Pues Patricia, muchas gracias por la invitación. Alejandro, muchas gracias por las preguntas. Como les digo, para mí el día de hoy, el aniversario del fallecimiento de mi padre, es muy importante tener una conexión con mi tierra, y ustedes me están dando esta oportunidad. Ustedes pues no lo sabían, pero es algo que es muy conmovedor para mí y muy importante. Quedó a la orden. Muchas y gracias. Les agradezco mucho. La exposición quedó montada muy bonita. Me parece que entendieron bien como lo que se quería enviar, y ahora ya tienen un poco más de información hablando de las piezas sobre por qué les mandé ese material. Gracias. Vale. Les Andrés, agradezco mucho. Gracias. Muy chévere compartir con ustedes estos conocimientos. Podemos dejar en la página del pretexto sus redes sociales, su página, claro que para sí, perfecto. que quede muy interesada en esto, pues sí, lo ahí pueda compartí varios links. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, dos. Muy bacano.